¿Me confirma el audio, por favor? Dice. Ok, gracias. Vamos retomando los costos estimados. A ver, antes de continuar, esta parte me olvidaba comentar lo siguiente. Aquí, si se dan cuenta, a partir del 11º año, es decir, a partir de los 11 años, ¿qué es la sugerencia? No es una regla, ¿sí? La empresa, cuando considera que ya tiene suficiente experiencia, evidentemente puede aplicar ya costos estimados, costeo normal, con menos cantidad de años. No es mucho, depende de la información que maneje y la experiencia que considera que ya tiene. Es un criterio. Pero acá lo que quiero decir es que, si se fijan, en el momento que existe un dato estimado, por ejemplo, acá hay una estimación, aquí son 3 estimaciones, y el estándar también es una estimación, solo que más rigurosa, pero sigue siendo una estimación. En el momento que existe un elemento del costo estimado, esto es lo que conocemos como costos predeterminados. Esos son los costos predeterminados, porque basta que te anticipe la determinación de uno de los costos, aunque sea el costo indirecto, estás hablando de una predeterminación. ¿Qué es predeterminar? Es determinar antes de que ocurra. O sea, antes de que se fabrique el producto, ya tengo el costo. Eso es predeterminar. Antes de que termine de fabricarse el producto, ya sé cuánto es su costo. ¿Correcto? A eso se llama costos predeterminados. Aquellos sistemas que tienen por lo menos un elemento estimado. Entonces sería el costeo normal, los costos estimados y los costos estándar serían costos predeterminados. ¿Correcto? Eso aprovechando esta explicación que teníamos. ¿Por qué he explicado eso? Porque acá, el primer concepto que vamos a ver es ¿qué son los costos predeterminados? Los costos predeterminados se clasifican en 3 tipos de costos. Ya hemos visto, estimados, estándar y costeo normal. Y hemos visto la diferencia entre estimados, estándar y costeo normal. Entonces, el tema que nos involucra ahora son los costos estimados. Nos dice, en términos generales, que los costos estimados son costos obtenidos en base a datos o información calculada de forma empírica, en base a la experiencia, se refiere eso, ¿no? O sea, son costos obtenidos sobre la base de la experiencia. Es una aproximación del costo, ¿sí? Por cada elemento del costo que integra el producto. Y se ajusta en base al costo real cuando se concluye la producción o al cierre de gestión. Entonces podemos decir, son costos obtenidos en base a la experiencia, que son aproximaciones del costo que se comparan con el costo real para luego ajustarse. Básicamente. Entonces, una característica de los costos estimados es que su base es la experiencia. En base a la experiencia se tiene que basar el sistema para calcular los costos. Si no hay experiencia previa, no se puede hacer estimación. El costo estimado es un costo aproximado, no es el exacto, no es el real. Es una aproximación en base a la experiencia que se tiene, que se ha calculado. Ahora, ¿qué se estima cuando tenemos costos estimados? Los 3 elementos del costo. ¿Cuáles son? El material directo se estima, el trabajo directo se hace una estimación y también se hace una estimación del costo indirecto. Lo que mencionábamos en el cuadro anterior. Los 3 elementos se van a estimar para saber un costo estimado total. Pero tiene una característica. También es ajustable. Se puede ajustar esos costos. Y con ese ajuste no genero ni ganancias ni pérdidas.
porque lo estoy arreglando. ¿Sí? En cambio, el estándar sí genera pérdidas. Ok. Está dentro de lo que habíamos explicado anteriormente. Ahora, ¿cómo es su tratamiento contable? Es decir, ¿qué es lo que vamos a realizar en costos estimados? Primero, vamos a partir de los costos unitarios estimados. Es decir, nos va el planteo el costo unitario estimado, digamos, bolivianos 100 en total. Perfecto. Nos va a dar ya el dato. En base a ese dato, ¿qué vamos a calcular? La producción equivalente que sabemos hacer. Y con eso vamos a hacer evaluación. ¿Pero con qué costo? Con el costo estimado. O sea, vamos a evaluar la producción equivalente en el estimado. Porque en el tema anterior hacíamos evaluación de la producción equivalente con el costo histórico. Ahora va a ser con el costo estimado. Una vez que tenemos el costo unitario estimado, eso también nos va a servir para fijar el precio de venta. O sea, en base a este dato que es una estimación planteada por funcionarios de la empresa, se va a plantear también la política de ventas sobre fijar el precio de venta, el costo de lo vendido y ofrecer el producto a los clientes. Vale decir que si alguien se equivoca en la estimación, estaría induciendo un error en el precio y en la valoración del producto. Por eso se requiere experiencia previa, porque el efecto puede ser catastrófico si alguien hace una mala estimación. Y una vez tenemos los datos reales, comparamos con los datos reales y con eso hallamos las variaciones. Y esas variaciones nos van a ayudar a corregir los costos estimados para que al siguiente periodo podamos plantear nuevos costos estimados. Ese es el circuito. Pero entonces, ¿qué es lo que ha cambiado acá? Producción equivalente ya hemos hecho. Entonces, eso no es nuevo. De la producción equivalente también ya hemos hecho. No es nuevo. Determinación del precio en base al costo hemos hecho. ¿Hemos vendido? Claro que sí. Pero ¿hemos calculado variaciones y corregido las variaciones? No. Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo o lo diferente del sistema. Calcular la variación y hacer la corrección de los costos. Eso es lo nuevo en este sistema. Entonces, ¿lo anterior es igual? Sí, los tipos de producción van a ser los que ya conocemos. Producción terminada transferida en buen estado, producción terminada transferida defectuosa, mayor al costo, igual al costo y menor al costo. Va a haber de los tres tipos, la defectuosa, mayor, igual y menor. Producción terminada retenida, va a haber producción terminada retenida. Producción en proceso normal, producción en proceso averiada, pérdida anormal y también la pérdida normal. Los diferentes tipos de producción que ya habíamos visto anteriormente, acá van a seguir apareciendo en este sistema y se van a evaluar a costo estimado. ¿Sí? Se van a evaluar a costo estimado. Entonces tenemos los diferentes tipos de producción que ya hemos visto en el tema anterior, también van a aparecer en costos estimados. Por eso dice que hay que hacer producción equivalente, que tenemos los 7 tipos de producción. ¿Qué más va a ocurrir con los costos estimados? Vamos viendo una definición ya un poco técnica. ¿Sí?
¿Qué es un costo estimado? Como concepto nos dice, es una proyección de los costos que se incurrirá para fabricar un producto o construir algo. Proviene como parte del proceso de presupuesto de capital necesario para un proyecto o como parte de una cotización de venta al cliente. Muchas veces los conceptos técnicos generan más confusión, pero vamos a explicarlo así. Proyección de costos, ¿qué significa? Proyectar es hacia futuro. Son costos futuros. Son costos que estoy estableciendo hoy, pero que se tienen que aplicar a la producción que recién se va a realizar. Por eso dice proyección de costos. Estoy viendo hacia adelante. Esos van a ser mis costos. Antes de concluir el producto ya sé o ya le asigno un costo. Es como si hoy me dijeran, el domingo voy a gastar 100 bolivianos. Sí, pero estamos a jueves. No, pero ya lo tengo clara qué voy a gastar, cuánto más o menos esto, de eso voy a gastar. Perfecto, ¿qué has hecho? Has proyectado un gasto a futuro. Entonces, los costos estimados son esos, son proyecciones de costos a futuro. Pero que provienen de un presupuesto. ¿Por qué se hace una proyección de costos? Porque tengo que planificar, tengo que hacer una planificación. El presupuesto es una forma de planificación. Tengo que planificar y tengo que organizar cómo voy a pagar todo lo que pienso producir. Por eso se hace un presupuesto. Por decir, una cosa es que me diga, queremos fabricar 1000 unidades. Perfecto. El costo unitario de esas 1000 unidades va a ser 100 bolivianos. Listo, ya has proyectado. Pero ahora necesito presupuestar. Para hacer 1000 unidades necesito invertir en la compra de materiales bolivianos 30.000. Ya le estoy asignando una partida. En planillas tenemos que reservar 20.000. En costos indirectos tanto, o sea, parte de un presupuesto. Tiene que estar reservado el dinero para lo que se piensa fabricar. Por eso se proviene de un presupuesto. Que ese presupuesto es elaborado en base a la experiencia. ¿Y qué voy a lograr con eso? Ya tengo el costo y tengo el presupuesto, tengo el dinero ya reservado para fabricar. O sea que se garantiza la producción de esos productos. Entonces, con la ayuda de este costo unitario, puedes ya fijar un precio de venta y cotizar para vender. Es decir, sin haber concluido la producción, pero en base a un costo estimado, ya puedo lanzar mi lista de precios y ofrecer el producto sin que sea concluido. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy ganando tiempo. Ya estoy vendiendo antes de tener el producto fabricado, porque ya tengo presupuestado el dinero para invertir y también tengo costo unitario calculado en base a una proyección. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Fijar un precio de venta y empezar a ofrecer. Si es posible, cobrar anticipos para entregar posteriormente. Pero entonces, para eso me sirven los costos. Porque ¿cuál sería lo contrario? Lo contrario sería que espera que se termine, entonces calcular el costo y recién fijar el precio. Y hasta eso mi competencia ya va a vender a todo el mercado donde quería ofrecer. Entonces, los costos estimados te ayudan a agilizar esa información para poder vender anticipadamente. O por lo menos firmar contratos de venta, donde tú te comprometes a entregar de aquí a 2 meses el producto, pero ya está fijado el precio de venta en base a una estimación. Pero ojo, tiene que ser una buena estimación, porque un error en la estimación puede generar daño económico a la empresa, claro que sí. Porque si algo que costaba 100, yo lo he estimado en 10 bolivianos, listo, ya fui. Ya tengo ahí un gran problema. ¿Y por qué has puesto 10 en vez de 100? Es que no hay, listo. Lo que se ha dicho es que los costos estimados se hacen en base a la experiencia y eso es lo que hay que tenerlo claro. ¿Correcto? ¿Alguna consulta, duda de esta interpretación del costo estimado, de su concepción más que todo? Tal vez por ahí.
Nada todavía. Perfecto. Vamos viendo ventajas y desventajas de los costos estimados. ¿Cuáles son las ventajas que uno tiene y las desventajas de tener costos estimados? Veamos primero las ventajas. Entre las ventajas que tiene, dice que existe una reducción notable de los gastos y costos cuando las estimaciones son bien hechas. A ver, cuando uno tiene un costo unitario de referencia, digamos, la empresa ha establecido que el costo unitario no puede ser superior a 100. O sea, nuestra estimación es 100 bolivianos. Entonces va a hacer todo lo posible de optimizar sus gastos y costos y cumplir eso. Y ahí va a generar, al momento de optimizar, lo que está haciendo es reducir notablemente los gastos y los costos. Claro, si te ponen un objetivo, si te dicen vas a fabricar ese producto, no puede ser más, entonces tratas de trabajar y procesar los materiales de la mejor manera posible, cosa que el costo no se pase de 100. Pero obviamente tiene que ser una estimación bien hecha, ¿no? Porque si es una estimación que es poco confiable, no puede ser que me digan el costo tiene que salir 10, pero imposible, lo mínimo que puede salir es 100. No puedo lograr cosas imposibles tampoco. Por mucho que me digan, es que mucho depende de la estimación que uno establece. Depende mucho de la estimación. La estimación puede hacer que se reduzcan los gastos y los costos. Es verdad. ¿Qué más hace un costo estimado? Dentro de sus ventajas de los costos estimados, facilita la determinación del precio de venta. Claro que sí. Si yo digo mi costo unitario estimado es 100, entonces en base a estos 100, que yo considero que es un dato confiable, puedo determinar el precio de venta. ¿Sí? Se puede determinar el precio de venta en este caso. Veamos esto. Otra característica, otra ventaja en este caso. Obtención con anterioridad a la producción conduce a la adopción de normas correctas en las funciones de compra, de producción o distribución. A ver, si yo determino el costo unitario estimado, evidentemente, 100 bolivianos, me dice que la obtención de este costo, que es antes de la producción, por eso dice con anterioridad a la producción, antes de fabricar, ya sé cuánto me va a costar, me va a obligar a adoptar normas, ¿sí? A adoptar políticas para hacer mejor mis compras, para hacer lo mejor posible mi producción o mi distribución. ¿Sí? En el momento que yo ya he establecido mi costo estimado y recién voy a fabricar el producto, pero ya sé cuánto va a ser su costo, porque esto es una estimación, voy a tener que adoptar medidas correctivas o mejoras en las compras, la producción y la distribución. Y no sean superiores a 100. ¿Qué? Es implícito. El hecho de tener ya un costo de referencia te obliga a mejorar en muchos aspectos. No solo en el gasto y en el costo, también te obliga a mejorar en las compras, en otras funciones. Lo mismo pasa con el costo unitario estimado. A ver, una de las medidas que está relacionada con mejorar los costos es controlar bien los inventarios físicos. El material es uno de los principales elementos que genera distorsión de costos. Por ende, dentro de una de las tantas medidas, fuera de las compras, controlar la producción, la distribución, también se va a establecer la necesidad de controlar bien
los inventarios físicos de los materiales, porque es un elemento importante del costo. Cosa que no se puedan generar pérdidas por robos o pérdidas por daños, productos dañados, productos vencidos y demás. Porque ese suele ser una situación que hace que incremente mis costos. Vamos a ponerlo así de esta manera. Si he hecho una buena gestión de compras, he comprado 1000 kilogramos de material, por así decirlo, he hecho una buena gestión de compras, he comprado a buen precio el material, pero resulta que en el área de almacén no cuidan bien este material. En el área de almacén no cuidan bien y de estos 1000 kilogramos lo han dejado al sol 300 kilogramos y esos 300 kilogramos se han dañado. ¿Por qué? Por un mal resguardo en el almacén. O peor, de esos 1000 kilogramos, ya no hay 1000, hay 900, 100 kilogramos se los han extraído de alguna forma. O sea, ha habido un robo que es muy difícil de determinar, pero al final tenemos un faltante de 100 kilogramos que solo podemos asumir que es un robo. Esos datos, estas pérdidas que se generan por falta de control de inventarios, hacen que mi costo aumente. No estoy optimizando mis costos, porque las estimaciones no solamente son, el material directo es 10. Esto involucra cómo vas a comprar, cómo lo vas a administrar el material. Involucra los aspectos que afectan al costo del material. No solo es la buena forma de comprar, perfecto, pero también hay que saberlo administrar. Y a eso se refiere esto, que cuando uno establece costos estimados, tiene que generar o tiene que existir la necesidad de controlar bien los inventarios para evitar bajas por productos vencidos o bajas por robo. Entonces tenemos que los costos obligan a mejorar dentro de la empresa. Pero a su vez también hay desventajas. ¿Qué desventajas se generan en la empresa con los costos estimados? Primero, los costos estimados. No es aconsejable hacer costos estimados cuando las operaciones de fabricación son muy complejas. Es decir, no es lo mismo fabricar zapatos, zapatos o ropa o muebles, por ejemplo, u otros productos más si quieren, versus fabricar, por decir, un ejemplo, una computadora, una laptop. ¿Cuál es más complejo de fabricar? La computadora. Es más compleja su fabricación. Por ende, es más susceptible de equivocarse al hacer costos estimados. Tiene tantas piezas, tantas partes, algunas son tan pequeñas, algunas son económicas, algunas son costosas. Estamos hablando de fabricar, ¿no? Fabricación de una computadora, de las partes de una computadora si quieren. Entonces, por la complejidad que tiene, es muy difícil por la gran variedad de materiales que tiene, por la complejidad que se requiere en la fabricación, versus fabricar zapatos, ropa, muebles u otras cosas, que es un poco más simple. Tiene varios materiales, sí, estoy de acuerdo, pero no es tan complejo y se puede uno hacer estimaciones de eso. Entonces, los costos estimados no son aconsejables si el producto que vas a fabricar es muy complejo. Por ejemplo, no puedes hacer una estimación de producciones agrícolas o, por ejemplo, no puedes hacer una estimación del costo de los pollos,
porque puede pasar un montón de cosas en el tiempo. En su etapa de crecimiento, puede ocurrir que les dé una enfermedad y fallezcan todos los pollos. Y tú ya has hecho un costo estimado, ya has ofrecido en base a un costo estimado, que es muy incierto. Hay ciertas producciones en las que no se puede hacer una estimación. O por decirte una fruta, digamos, no sé, algún fruto, no sé, sandías, se me ocurre. Allá por el lado de Aquile o Mereque, por decir. Tienes grandes extensiones de sandía, están ya por ir a etapa de cosecha, haces tu estimación de cuánto vas a vender cada sandía, el costo y el precio, lo estimas. Día siguiente una granizada y adiós cosecha. Entonces es muy, muy riesgoso en ciertos casos hacer estimaciones. A eso se refiere esta desventaja, ¿no? Que no es aconsejable su utilización en operaciones de fabricación complejas o riesgosas. Que esa es la palabra que falta aquí. Complejas y o tiene que ser riesgosas. Complejas o de alto riesgo. Mejor. Ahí está. Otra desventaja. Sus costos de implantación y administración no son económicos, deben ser justificables. ¿A qué se refiere esta desventaja? Se refiere a que cuando uno determina los costos unitarios estimados, esos costos unitarios estimados requieren de control. Para hacer control, ¿qué necesito? Contratar personal que haga ese control, que haga el seguimiento de que se cumplan los costos estimados. Por eso, en el momento que necesito más gente para controlar mis costos, estoy aumentando los gastos administrativos. Por eso dice que no son económicos. Claro, si quieres mejorar tu sistema, tienes que invertir dinero. Y eso implica invertir en personal, equipos y demás. Por eso dicen no son económicos. Más al contrario, debe ser justificable. Es decir, tengo que tener una razón justificable para hacer estimaciones. De lo contrario, mejor quedarme con costos históricos. ¿No es cierto? Pero si la empresa ve necesario hacer las estimaciones y justifica en base a la necesidad de información o generar nuevas políticas de precios y demás, pues puede, ¿no? Ser eso. Puede recurrir a costos estimados, pero tiene que estar consciente de que va a elevar el gasto administrativo, porque se requiere control en esos costos. Otra desventaja, dice, se aplica a empresas que fabrican artículos poco numerosos, de estilos y tamaños y formas similares y repetitivas. Es decir, no puedes hacer costos estimados si la empresa tiene demasiados productos a fabricar. Por ejemplo, vamos a poner esto. No es lo mismo hacer costos estimados en PIL que hacer costos estimados en, pongámosle, en Cobose, en fábrica de cemento. Porque en PIL tienes 50 ítems en su cartera de productos. Y en Cobose tienes solo cemento. Único. Estás hablando de cemento, ¿no? De la fábrica de cemento. ¿De cuál será más difícil hacer estimaciones? ¿Del que tiene 50 productos y que puede fabricar cualquiera de los productos en la semana o en el día, 2, 3, 4 simultáneamente? ¿O del que todo el tiempo fabrica un solo tipo de producto? ¿De cuál será más fácil hacer costos estimados? Desde luego que de Cobose. Porque al tener un ítem, o pocos ítems, si quieren,
es más fácil el control de los costos o de las estimaciones o las variaciones que en empresas que tienen varios ítems. Porque en el momento que fabrican varios ítems, se pierde control de la estimación. Porque tenemos que controlar cuánto hemos estimado versus cuánto realmente nos ha costado, su costo real. El costo real es complejo, mucho peor es pues determinar la variación. Pero es así como funcionan estos costos. Hay que tener muy claro que los costos estimados, incluso los costos estándar, se aplican en empresas que tienen pocos ítems en fabricación. Y que si la empresa tiene demasiados ítems, ciertos tiempos, ciertas características necesarias, no se puede hacer fácilmente las estimaciones, por mucho que tenga 10 años haciendo cosas. Yo recuerdo un ejemplo. Me decían en el hospital, ¿podemos hacer costos estimados? Yo les dije, no. ¿Por qué no? Porque ustedes prestan servicios. Y en la prestación de servicios, a ver, dígame, en esta semana, ¿cuántas internaciones cree que va a haber? Más o menos en promedio de tanto. ¿Ya? ¿Y cuántos rayos X va a realizar? ¿Cuántas tomografías? ¿Cuántas cirugías? No sé, pues que eso varía exactamente. El hecho de que varíe hace que mis costos estimados no sean confiables. Porque va a variar y cada caso es diferente. En empresas de servicios es muy complicado hacer estimaciones de ciertos servicios, ¿no? Que no es lo mismo el servicio de transporte. En el servicio de transporte se puede hacer una estimación sin ningún problema. Se puede hacer una estimación de cuánto es el costo del servicio, porque cotizas lubricantes, cotizas repuestos, demás. Un índice de reparaciones se va determinando cuántas reparaciones en promedio tiene por año un vehículo según la antigüedad y se puede ir haciendo cálculos, ¿no? Una serie de cuadros, cálculos, pues se puede determinar una estimación de un servicio de transporte o cualquier otro servicio de avión y demás. Pero en otros servicios como los hospitales no es tan fácil. Ya me pasó a mí. En unidades educativas también se puede hacer estimaciones. En institutos se puede hacer estimaciones. Pero en ciertos servicios había sido más complicado. Entonces, estas cosas son las que hay que tomar en cuenta, ¿no? Mucho depende del grado de complejidad de la empresa. ¿Correcto? A ver, para terminar las características que ya hemos visto, pero ya hemos visto en el ejemplo, pero no está de más. Ya verlo en el esquema. Nos dice cuáles son las características de los costos estimados. Las estimaciones están basadas en base a la experiencia. ¿Sí? Eso lo hemos dicho. ¿Sí? Y la experiencia significa información establecida ya como datos estadísticos o informes o reportes. No es simplemente decir, creo que esto era o cada año es esto. No, tiene que estar anotado. Tiene que estar tabulado como información. Tiene que estar en cuadros comparativos para hacer análisis y proyecciones. Otra característica de los costos estimados es que lo utilizan las empresas que tienen un sistema de costos históricos. ¿No es cierto? Primero pasas por históricos, recopilas información y recién haces estimaciones. Eso lo dije. Las estimaciones sirven de guía para evaluar de producción. Hemos dicho, el costo estimado sirve para valorar y no solo para eso, para determinar también el precio. ¿Sí? Y hacer controles en las compras, distribución, producción, en el manejo de inventarios, nos establece controles para optimizar el costo. Sí. Y además decíamos, deben ajustarse periódicamente al concluir la producción. Claro que sí. La estimación se debe ajustar. ¿Con qué? Con el costo histórico. Con eso que vamos a hallar las famosas variaciones de costos y esas variaciones van a corregir posteriormente para hacer nuevas estimaciones.
¿Sí? Esas son las características de los costos estimados y en base a esto vamos a hacer ejercicios y ya vamos a ir entrando en lo que es sistemas de costos reales para el caso práctico que le hemos comentado. Vamos a ir haciendo ya preparándonos el terreno para el trabajo final, mostrando ciertos videos de cómo se va a hacer, evidentemente, para que vayan pensando de qué tipo de producto van a fabricar y cómo van a ir planteando. Se va a ir dando ya pautas. O sea, el avance es, a veces vamos a avanzar en la práctica y la siguiente clase se va a decir, hoy vamos a explicar algunas características del trabajo, vamos a mostrar modelos y demás. Es intercalado ya, pero ya estamos viendo temática teórica de lo que puede entrar al examen final. ¿No es cierto? ¿Alguna duda, consulta, tal vez final para ir concluyendo esto? Ok, entonces quedaríamos acá por ahora y nos vemos la siguiente clase. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego, Alicia. Hasta luego.